Pues, por favor. Bueno, entre el micrófono y esto va a ser un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Vale. Nada. Bueno, esperamos que los compañeros se acaben. Aquí hay botella, Celia. ¿Vale? Bueno. Vale. Pues o funciona. No escucha nada. ¿Encendido? Si lo tapamos, o sea, que no lo puedo tener en el bolsillo, ¿no? Entiendo. Listo. Vale. ¿Vamos ok? Pues... Nos escuchamos todos, ¿ok? Esto es como en el buceo, ¿eh? Bueno, hola a todos. A todos los que estáis presentes aquí en el Palacio de Cibeles, bueno, recordaros que para escuchar bien todo lo que hablemos en la mesa, pues necesitamos uno de estos, incluso nosotros también. Y a todos los que estáis online y a todos los presentes, por supuesto, también. Esta es una mesa que va de robots, automatización y qué es lo que va a pasar y si vamos a necesitar o no, si sería recomendable una renta básica universal. Una introducción muy breve de por qué estamos discutiendo esto hoy aquí. Hay una tesis que está cobrando cada vez más fuerza, una idea que se repite en los círculos primero académicos, en el mundo de la tecnología cada vez más insistentemente, que dice que lo que está pasando ahora, en los que los robots empiezan a hacer mejor ciertos trabajos que los humanos, y que es algo que sucede en las fábricas, pero que empieza a ser también presente en empleos sofisticados intelectualmente, como puede ser la medicina, como puede ser la inversión de bolsa, pues dibuja un escenario nuevo y diferente. Un escenario en el que, digamos, el dueño de la fábrica no necesita ningún empleado. Eso generará una desigualdad todavía mayor a la que hay ahora mismo y que de repente el paro estructural pues empezará a ser mayor y mayor y mayor. Ante este posible escenario hipotético todavía, hay muchas voces que plantean que necesitamos innovación social. Es decir, necesitamos esa idea económica que tiene siglos de historia, pero que ahora vuelve muy fuerte, que es la renta básica universal. ¿Qué es una renta básica universal? Pues es un salario que el Estado pone en el bolsillo de cada ciudadano solo por serlo, sin ningún criterio de discriminación, no porque no tengas rentas propias, no porque tu familia sea más rica o menos pobre, simplemente por ser ciudadano tienes una renta básica universal que en teoría debería estar, uno, por encima del umbral de la pobreza, que te debería dar para vivir, y dos, la mayoría de las voces apuntan debería ser algo adicional al estado del bienestar que ya disfrutamos de educación pública gratuita y sanidad también universal. Este es un poco el nudo. Tenemos aquí 5 personas que han escrito, estudiado, analizado este tema y que creo que tienen un punto de vista interesante y complementario. Empezamos por Marta. Marta es periodista, está en El Independiente y además tiene un libro recién publicado, calentito todavía, recién salido de imprenta, El fin del mundo tal y como lo conocemos. Y la primera pregunta que os quiero hacer a todos, empezando por ti, Marta, es ¿cómo de probable, tú que has estudiado tanto durante este tiempo para el libro, ves este escenario de los robots nos quitan el trabajo? Pues muchas gracias, Antonio, gracias, un honor empezar la mesa, gracias a Sataka también por habernos traído a discutir este tema tan interesante que además, empezando con una pregunta tan al grano como esta, no queda más remedio que responder muy alto, altísimo. Vamos, el libro, como has dicho, se titula El fin del mundo tal y como lo conocemos porque no creo que haya duda que el sistema tal y como lo hemos concebido está a punto de desaparecer, la transformación digital no va a dejar ningún área indiferente. ¿Quién le iba a decir a los taxistas en 2010 que su modelo de negocios iba a ver amenazado por Internet? Internet era algo que le pasaba a los demás hasta hace bien poco. Y los algoritmos y la inteligencia artificial
Lo que no estoy de acuerdo es que tengamos que verlo necesariamente como una amenaza. Yo creo que el sistema tal y como lo tenemos hay que repensarlo. Las revoluciones industriales fueron las que dieron lugar al sistema también de prestaciones sociales que tenemos ahora, y igual que se inventaron las jornadas de trabajo de 8 horas y se lucharon por derechos sociales que están altamente vinculados al concepto de trabajo, no al de ciudadanía, pues dado que tal vez el empleo en un escenario en el que la automatización sea vertiginosa y extensiva, hay algunos estudios que apuntan al 60% de los empleos actuales a punto de desaparecer. Bien, pues si el pleno empleo ya no es una aspiración real, tal vez los derechos sociales no haya que vincularlos a lo que uno ha trabajado o dejado de trabajar, sino al hecho mismo de su ciudadanía. Y este es uno de los escenarios posibles, por supuesto, no exento de riesgos, pero tal vez la posibilidad de la desigualdad que apuntabas, que yo no creo que en absoluto sea inevitable ni que haya que resignarse a ella, estamos a tiempo de hacerlo bien o de hacerlo mejor, creo que sería mucho peor. Así que me parece que la automatización no tiene vuelta de hoja. Creo que todos los empleos rutinarios desaparecerán y las oficinas están llenas de ellos, las carreteras también, y hay que darle una oportunidad para reciclarse a la gente que ahora tiene esos empleos que están abocados a la desaparición. Surgirán otros nuevos, pero hay que reciclarse y eso requiere tiempo, eso requiere recursos y eso requiere repensar el sistema social tal y como lo conocemos. Estupendo, muchas gracias. Nos acompaña también Juan Rayo, que es doctor en Economía, colaborador del Confi, del Confidencial, de La Razón, y tiene un libro con un título poco matizable, poco ambiguo, exacto, esa es la palabra, Contra la renta básica. Juan, ¿cómo ves probable este escenario, tú que ya te has metido a estudiarlo? Bueno, desde luego cuando tratamos de establecer tendencias sobre el futuro, pues la incertidumbre es la nota dominante. Lo que sí creo que se está incidiendo demasiado en un riesgo, en una potencialidad que no es ni mucho menos segura, que es el de la completa automatización o de la automatización de gran parte de los puestos de trabajo. Yo querría empezar, de hecho, con un dato. 2017. Nunca antes en la historia de la humanidad ha trabajado tanta gente como la que trabaja hoy en día. Hoy en el mundo trabajan 3.280 millones de personas, 35 millones de personas más que el año anterior, 360 millones de personas más que hace una década y 805 millones de personas más que hace 20 años. Por tanto, no hay menos empleo, hay más. Y hay más empleo en el contexto de mayor robotización hasta el momento de la historia. Por tanto, es discutible que la robotización lo que haga sea destruir empleo. Perfectamente puede crear mucho más empleo que aquel que está destruyendo. De hecho, los pronósticos muy agoreros de Osborne y Frey de Oxford sobre que el 47% de todos los empleos puede ser automatizado, bueno, luego podemos debatir sobre la metodología de ese informe, pero una vez perfilamos más la metodología, en realidad lo que está en riesgo de ser automatizado sin tener en cuenta los empleos que se van a crear y sin tener en cuenta la posibilidad de que las propias empresas se reorganicen para mantener empleos es del 9%, no del 47%. Por tanto, creo que no hay que pensando que vamos a robotizarlo todo, empezar a establecer ahora mismo esquemas sociales o esquemas estatales que lo que pueden hacer es precisamente perjudicar ese progreso y establecer un estancamiento económico generalizado. Perfecto. Bueno, también hay que decir que aparte de por la vía o justificado a partir de la automatización, ha habido otras corrientes ideológicas y económicas que han planteado la renta básica al margen de, ¿no? Bueno, tenemos a Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico de Podemos, diputado por Madrid. Te he escuchado ya varias veces en varios sitios hablando de renta básica. Íñigo, vosotros además fuisteis unos pioneros planteando este tema en la política española. ¿Cuál es tu visión ahora mismo de hipótesis de futuro? Vale, si me permites, me gustaría solo comenzar agradeciéndoos la invitación y la organización del evento y diciendo, me perdonáis el particularismo, que me alegra particularmente que lo podamos estar celebrando en el Ayuntamiento de Madrid. Con respecto a lo que decías, nosotros en realidad nos hicimos eco de algo que nadie lo había llevado, digamos, al escenario político, pero que estaba vivo en las discusiones intelectuales y académicas, que es una discusión sobre el sentido de las transformaciones tecnológicas. El desarrollo de la capacidad inventiva y creativa humana cada vez nos hace que con menos horas de trabajo producimos más bienes y servicios. Y por tanto, me parece que la discusión que tenemos que dar es
En primer lugar, que la tecnología no es neutral. La tecnología, todos los procesos de modernización y de automatización se gobiernan en un sentido o en otro. Y la discusión es los desarrollos tecnológicos que hacen que producimos lo mismo que antes con muchas menos horas de trabajo humano, se van a convertir en más liberación de tiempo para la gente, con los mismos bienes y servicios, o al revés, en más sufrimiento y más precariedad, porque hay más dificultades de empleo, o una brecha, que eso sí que puede pasar, entre empleos muy cualificados no sustituibles y empleos de más baja cualificación menos sustituible. Creo que esa discusión no la podemos dar. A mí me resulta más difícil darla a escala global. Creo que hay que aterrizar, porque claro, decimos, ¿la robotización va a sustituir todos los empleos tradicionales? Pues mire usted, según en qué países. Y según también qué estrategias de desarrollo económico se apliquen en cada país. En el caso de España creo que no exagero si digo que no es un país para robots. Y no es país para robots fundamentalmente porque tenemos un tipo de estructura productiva y de modelo de desarrollo que no facilita la inversión ni facilita la innovación. Y en mi opinión eso tiene que ver pues con una estructura de salarios muy bajos que hace que no sea rentable o no sea necesario pensar en la innovación, porque uno puede intentar confiar todos sus beneficios en recortar por abajo, en una estructura de mucha temporalidad, y es más difícil animarte a invertir en innovación en tus procesos productivos si los trabajadores que están hoy y a los que tienes que enseñar o que acompañar para formar dentro de 2 meses no van a estar, porque te vas a tener que estar gastando permanentemente ese dinero, de una estructura empresarial muy pequeña, lo que Antón Costas llama el liliputismo empresarial, modelo de estructuras empresariales que no permiten hacer economías de escala, y de un tipo de juventud con mucha dificultad de emanciparse y de formarse. Las tasas de pobreza infantil, de pobreza y de paro juvenil no son solo un problema social, son un problema económico. Tenemos muchos jóvenes que no están pudiendo desarrollar innovación, cooperativas, trabajo creativo, como sí que pueden estar desarrollando en otros sitios. Por tanto, en mi opinión, el enfoque no debería ser tanto si la robotización avanza, tendremos que pensar en la renta básica universal, sino para que la robotización, junto con otros procesos de modernización de nuestro sistema productivo, sean posibles, necesitamos la renta básica universal. La renta básica universal puede ser un paso para forzar a una economía que, en vez de competir por rebajar los costes salariales, compita por innovación y sectores de más valor añadido y más innovación. Muy interesante, porque yo creo que luego aparecerá la factibilidad, ¿no?, de poder hacer eso, porque si a la vez partimos de un escenario de poca productividad, de poca riqueza país, el coste y los cálculos que hay son un poco preocupantes, ¿no? Pero en todo caso, me gustaría dar la palabra a Martín Molina, catedrático de Inteligencia Artificial en la UPM y miembro de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y probablemente el que tiene más criterio de todos nosotros ahora mismo para ver cuánto hay de realidad y cuánto hay de sobreexpectativa tecnológica probablemente con la robotización y la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Desde luego, lo primero que quería decir efectivamente es pues agradecer la invitación a esta mesa redonda, que como decíamos en la introducción, yo diría que esta mesa redonda da para varias mesas redondas, porque bueno, tenemos el lado tecnológico, el lado económico, el lado social. Bueno, efectivamente yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid y por lo tanto la base en la que yo me apoyo es sobre el mundo de la investigación de la inteligencia artificial y podríamos argumentar sobre los límites. Así, por dar una pincelada de dónde nos estamos moviendo, estamos viviendo un momento apasionante en la inteligencia artificial. Pero habría que volver en la vista atrás y ver la historia y fijarse que efectivamente ya hemos vivido esta situación parecida hace ya años. Realmente estamos viviendo como una tercera ola de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se planteó en los años 50. A partir de ese momento se crearon unas expectativas tremendas. Se llegó a decir que las máquinas iban a quitar el trabajo, etcétera. Luego se vio que eso era difícil. En los años 80 volvió otra vez la tecnología a repuntar desde el área de la inteligencia artificial, con lo que se llamaban entonces los sistemas expertos, y volvió otra vez a caer. Ahora estamos volviendo a vivir un momento de enormes expectativas, principalmente motivado con éxitos, por ejemplo, con lo que es el aprendizaje profundo, lo que es el mundo de los datos masivos, el Big Data, y esto nos ha llevado a tener ahora unas expectaciones tremendas.
Y se están viendo, bueno, textos por ahí que dicen que efectivamente van a llegar las máquinas a quitarnos el trabajo dentro de pocos años, ¿eh? Incluso se llega a hablar de que en 20 años, en 30 años, la ocupación de las máquinas será masiva. Bueno, la verdad que los hechos o por el estado tecnológico de la situación no nos lleva exactamente a eso. O sea, podríamos decir que podríamos hablar de dos horizontes temporales. Estamos hablando de un horizonte temporal de décadas, en donde lo que haríamos sería usar la tecnología que está saliendo ahora mismo de los centros de investigación. No se va a dar una situación de sustitución de personas por máquinas de forma masiva, a pesar de que hay algunos investigadores que pueden decir esto. Otra cosa distinta es hablar dentro de siglos, en el horizonte temporal de siglos. Ahí ya entramos en un aspecto de imaginación y empezamos a elucubrar y a tener reflexiones que pueden ser verosímiles, y efectivamente a esa escala podríamos encontrarnos situaciones donde ya las máquinas forman un papel relevante. Pero con la tecnología que está saliendo en este momento de la inteligencia artificial, que ha tenido bastantes éxitos, yo no diría que estaríamos en un escenario de sustitución, sino más de un escenario de potenciación de las personas. Un escenario en donde las personas se van a aumentar en sus capacidades, como ya estamos todos aumentados con nuestro móvil, que nos permite conectarnos de una manera antes inimaginable. Bueno, la inteligencia artificial nos va a permitir que en nuestras áreas profesionales, como luego podremos a lo mejor discutir, pues podemos tener unos niveles de funcionamiento muy superiores. Pero no se está produciendo una sustitución masiva. Otra cosa es que efectivamente trabajos menos cualificados van a poder ser sustituidos, trabajos repetitivos, pero aún así luego podemos discutir que hay algunos trabajos repetitivos con algunos aspectos tecnológicos que no se van a poder sustituir a corto plazo. Bien. Así a modo de introducción. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Y completa nuestra mesa Santiago. Santiago Sáenz Micallón es profesor de filosofía, además es blogger, tiene un blog interesantísimo que sigo desde hace años y además colabora en Chantaka. Santiago, a lo mejor tú eres menos técnico de la inteligencia artificial, pero sí que has analizado, comentado y seguido este tema durante años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, como no, por estar aquí, por haberme invitado. Y bueno, me has Santiago, pisado un poco... perdona. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, en primer lugar, me has pisado un poquito porque yo quería dar a la mesa un poco la vertiente escéptica en este tema. Es que creo que hay una burbuja enorme en el tema de la robotización, en el tema de la inteligencia artificial, quizá por razones fundamentalmente de marketing. Cuesta mucho dinero investigar en inteligencia artificial, entonces conviene mucho decir a tus inversores que vas a construir aquí a Skynet, ¿no?, a HAL 9000 en una semana. Entonces, realmente, si miramos el estado del arte en lo que es inteligencia artificial, yo por lo que he podido ver y por lo que he podido estudiar, bueno, pues, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, ¿no?, serían un poco el estado del arte. Pues bueno, son unos chismes muy ingeniosos, muy espectaculares en lo que hacen, pero solo hacen un determinado tipo de cosas muy concreto. De ahí inferir o deducir que vamos a conseguir una inteligencia que nos sustituya a todos en trabajos ya no solo físicos, sino intelectuales, pues es decir mucho. Entonces, no podemos. Creo que se ha formado, ya digo, esta burbuja, y anticipar cualquier cosa sería decir mucho, porque hay demasiados intereses. Otra cosa es, sí que es cierto, en el sector industrial, que ya lleva desde mucho tiempo haciéndose, se va a terminar de robotizar absolutamente todo y eso se va a conseguir. Eso no hay lugar a dudas. Y realmente esto lo que sí puede llegar a traer son problemas en el sentido en que, bueno, Luis nos decía que el número de trabajos que genera la innovación tecnológica habitualmente suele ser más alto que el que destruye. Es lo que se llama muchas veces la destrucción creativa, ¿no?, que es la base muchas veces de las revoluciones industriales y del motor económico, muchas veces se dice. De acuerdo, pero en este caso yo, en todo lo que he leído, no he conseguido ver a nadie que me diga realmente cuántos se van a crear en el sentido tecnológico para sustituir a los que se pierden, porque realmente, por ejemplo, pensamos en una cadena de montaje, hay 700 obreros, y dices, vale, ahora cojo y pongo todos brazos mecánicos y los 700 a la calle. ¿Qué se crea? Pues ahora dices, hombre, hace falta un ingeniero o 4 técnicos, 5, 10, 15. Vale, es que he echado a 700 y he contratado a 15 nuevos. Es que yo creo que realmente el número de trabajos que se van a crear es menor, son trabajos muy especializados, pero la gran masa laboral del sector industrial, por ejemplo, ese se pierde. Y reconvertir todo eso, pues va a ser una tarea que, bueno, pues que rápidamente los políticos tienen que ponerse ya, porque puede haber un momento en que se crea un paro estructural altísimo y evidentemente una sociedad con un
40 y pico %, no sé. Bueno, los datos del estudio de Oxford eran brutales, luego realmente va a ser seguramente menos. Pero ese paro estructural no lo puede soportar, habría revueltas sociales, habría problemas, bueno, se cae, se hunde, ¿no? De hecho, hay hace poco no me acuerdo el nombre, un profesor de Oxford ha dicho la frase que se ha quedado muy bonita, de que la automatización es Voldemort, como el malo de Harry Potter, como diciendo, va a destruir el estado del bienestar, la clase media se va a hundir. Entonces, bueno, pues ahí está el problema. Yo creo que el problema es eso, que no va a haber la reabsorción a una velocidad tan rápida de avance tecnológico, no va a poder reabsorberse, ¿no? Y ese es el gran problema. Tenemos aquí distintas sensibilidades desde este punto de vista que, bueno, no va a ser apocalíptico, pero sí, bueno, gradualmente y de una manera muy acelerada, gravoso para la sociedad, a visiones un poco más duras. Juan pedía entrar, porque creo que tienes... Sí, tengo dos réplicas, precisamente entrando en esto último. A ver, no es que si se destruyen empleos en un ámbito de la empresa se tengan que crear empleos en ese mismo ámbito de la empresa. Robotizar puede permitir bajar el precio del producto, al bajar el precio del producto aumenta la demanda de ese producto, al aumentar la demanda de ese producto hacen falta más trabajadores en esa misma empresa, pero además también incrementa la renta disponible del trabajador para demandar otras cosas. Eso es exactamente lo mismo que sucedió en la transición de la agricultura a la industria. Bajó el precio de los bienes agrarios, incrementó renta disponible y abrió la demanda a demandar, a necesitar otras cosas muy distintas donde se colocó el trabajo. Y justamente hay una estimación bastante reciente de 3 economistas, Terry Gregory, Anna Solomons y Ulrich Ziernan, en un paper titulado Racing with or Against the Machine, donde pone de manifiesto que entre el año 90 y el 2010 es verdad, las tecnologías destruyeron casi 10 millones de puestos de trabajo, pero crearon 21. Por tanto, el saldo es neto y muy apreciablemente neto. Y luego a Íñigo, porque él planteaba, necesitamos una renta básica para estimular la innovación y para estimular la transición a un modelo productivo más tecnológico. El problema de esa tesis, es verdad que allí donde hay salarios más altos se tiende a robotizar más, evidentemente, pero el problema de esa tesis es, ¿quién va a pagar la renta básica? Porque si la renta básica la pagan los trabajadores poco cualificados, evidentemente estamos haciendo un pan con unas tortas. Les quitamos dinero por un lado y se lo damos por otro. Entonces, hay dos colectivos que pueden terminar pagando la renta básica, que tiene un coste brutal: trabajadores cualificados o empresas. Si tú grabas masivamente a trabajadores cualificados y a empresas, no va a haber innovación tecnológica, va a haber todo lo contrario, va a haber expulsión de trabajadores cualificados y de inversión empresarial. Por tanto, es al revés. Es decir, un esquema tan masivamente gravoso como la renta básica no fomenta la innovación, sino que la retrasa. Bueno, pidió Marta un segundito entrar primero y... No, dale. Bueno, iba a invitar a Bill Gates a responder a esta última apreciación de Juan, que él mismo, uno de los defensores de la renta básica, reconocía que, por supuesto, ralentizaría la innovación y grabaría esa innovación, y él sostenía que precisamente a la velocidad tan vertiginosa que se están introduciendo algunos cambios, no sería descabellado pensar que es positivo ralentizarla para darnos tiempo como sociedad a adaptarnos mejor al cambio. Y era Bill Gates, parte del inventor de esto que tenemos ahora aquí, de los retos por delante, quien decía que no es tan descabellado ralentizar precisamente esa transformación, que es verdad, la hemos vivido más veces en procesos anteriores, y los economistas siempre pues tienen las curvas de la demanda y de cómo ese aumento de la renta de los trabajadores ayuda luego a que aumente el consumo. La duda está en si esta vez es diferente, si realmente hemos entrado en una era en la que esto sea diferente. No diferente en la medida en la que hace 200 años los luditas intentaban con palos vengarse de las máquinas de vapor que le estaban quitando el trabajo en las fábricas, sino afectando a tantos sectores a la vez, si se puede realmente en el corto plazo, como decía antes Santiago, si en el largo plazo, claro que más tecnología va a crear más puestos de trabajo, nuevos empleos que ahora ni siquiera existen y que por eso no los podemos nombrar, pero en el corto tal vez ese shock para la gente a la que le toca perder ese empleo, podrá encontrarlo en otro sitio, pero si no les damos las herramientas, el tiempo y los recursos para reciclarse, lo van a tener muy complicado. Tal vez la renta básica o la renta universal no sea un todo o nada. Tal vez sea un concepto que tenemos que pensar en la medida en la que ofrece a la gente en un proceso de transición la posibilidad de adaptarse a una nueva realidad que le ha pillado con el pie cambiado, para la que no se había preparado. Yo realmente creo que entramos en una nueva era de verdad en la que estamos condenados o por suerte predestinados a ser novatos constantes. Cambiando el mundo tan deprisa como cambia,
vamos a ser nómadas del conocimiento y tenemos que tener la conciencia de que lo que se está aprendiendo ahora en la universidad difícilmente va a ayudar a tener un empleo en 2050. Lo que ayudará a tener un empleo en 2050, si los empleos siguen existiendo para entonces, será la capacidad de adaptarse al cambio. Y esto es algo para la que la sociedad actual no está preparada. Ojalá la podamos preparar pronto. Íñigo, recogiendo el tema de antes, el tema de la renta básica universal se puede ver como algo muy deseable, pero en la concentración de cómo lo conseguimos articular, cómo se consigue hacer, cómo se consigue pagar al fin y al cabo, puede ser el gran problema de la renta básica universal. No lo creo, en mi opinión se trata más bien de una decisión de qué tipo de futuro queremos encarar. Creo que nuestras sociedades están viviendo claramente la crisis del corpus de derecho asociado al empleo. Y eso no es solo económico o social, es también político, es también una crisis de identidad. Antes, cuando a uno le preguntaban ¿tú qué eres?, tú respondías con tu oficio. Hoy el porcentaje de ciudadanos que pueden responder con su oficio es más reducido, porque uno es muchas cosas a lo largo de la vida y de muchas de ellas a lo mejor no se siente particularmente orgulloso, sino que dice, bueno, mira, yo hago esto porque necesito ganar, porque necesito pagar las facturas al final, ¿no? Pero eso también se ha traducido en que el modelo de sociedad en el que tú tienes derechos básicamente para ser libre. Y para ser libre tú necesitas no tener miedo a caer enfermo, no tener miedo a no tener quien se encargue de tus mayores si necesitan que alguien los atienda, no tener miedo a que tus hijos tengan que irse del país porque no pueden trabajar aquí, no tener miedo a que caigas enfermo. El conjunto de derechos que permitía a los ciudadanos en Europa ser ciudadanos, es decir, vivir sin miedo, con unas ciertas garantías de lo que iba a ser su futuro, hoy para una buena parte de ellos está roto. Y es difícil pensar en el corto plazo. Yo no creo que haya en absoluto que ser catastrofista. Creo que estamos en un escenario de transición en el que efectivamente determinados procesos de modernización y de innovaciones tecnológicas en la economía hacen algunos empleos menos necesarios, mientras que todavía no llegamos a imaginar cómo serán aquellos que los sustituirán, o todos aquellos. Bueno, pues en ese escenario claramente tenemos algo que no habíamos vivido en muchas décadas, que es que por primera vez la curva del desarrollo económico y la del progreso social se han separado. Vivimos en sociedades que producen mucho más y eso no nos hace a nosotros vivir más tranquilos o más cómodos, sino que más bien al contrario, vivimos con más sensación de incertidumbre o de miedo al futuro que nuestros padres o en algunos casos que nuestros abuelos. Nos tenemos entonces que imaginar mecanismos que conviertan esa parte de desarrollo económico, más riqueza, que no siempre es más empleo, en determinados mecanismos de protección social. Porque claro, se decía, bueno, no, es que si las mercancías cuestan menos, aumenta la renta disponible en los hogares. Hombre, siempre que aumente también o los salarios o la renta que ingresan las familias. O se mantengan, pero claro, asumiendo que una buena parte de los servicios que la gente necesita para comprar no depende, por ejemplo, no sé, el precio de la vivienda, el precio de los suministros del agua, de la luz, del gas, en muchos casos sometidos además a regímenes medio oligopólicos, se comen una buena parte de la renta de las familias, que además han visto en los últimos años una disminución o una congelación drástica de sus ingresos. Así que, ¿cómo solucionamos esa contradicción en la que cada vez producimos más y, sin embargo, eso no se traduce en mayor bienestar para la gente? Bueno, pues una parte de esa riqueza colectiva que producimos hay que ponerla a garantizar más seguridad para la gente. Y alguien dirá, pero esto es gastar mucho. Bueno, yo me pregunto, esa renta, pongamos, esa renta básica universal que llega a los hogares, que en la inmensa mayoría de los hogares, ¿qué se va a quedar? ¿Se va a ir al ahorro? ¿Se va a ir a paraísos fiscales? No. La renta para los hogares que más lo necesitan se traduce inmediatamente en más consumo. Y como se traduce inmediatamente en más consumo, eso se traduce, por una parte, en más actividad empresarial y más contratación, y por otra parte, más recaudación fiscal. Hay un escenario que me gustaría que luego entráramos, que son los pequeños experimentos de rentas básicas no universales o controlados, que permiten cuyos autores apuntan que permiten traer ciertas conclusiones y que creo que puede formar para el debate. Pero quería hablar un poco con Martín y con Santiago de un tema que ha salido muy de refilón, que creo que lo ha mencionado Íñigo, que es el tema de, vivir sin trabajar o incluso vivir como asistente de una máquina, y esa relación hombre-máquina o esa relación hombre del ligado del trabajo, que siempre está el discurso de que el trabajo es lo que da sentido, lo que da identidad, cómo nuestras sociedades y nuestro conjunto de valores, nuestras ideas y nuestra vida se puede conjugar con ese nuevo hipotético escenario.
Vale, yo en eso, si realmente estas promesas de la inteligencia artificial llegaran a cumplirse y pudiéramos conseguir... me lo acerco más. Si realmente esas promesas de la inteligencia artificial llegaran a buen puerto y consiguiéramos esta total automatización, habríamos conseguido una utopía increíble en la historia de la humanidad, que sería el desprendernos del trabajo, porque esa idea de que el trabajo dignifica al hombre, o en Auschwitz no ponía el trabajo nos hará libres, o sea, realmente yo creo que hay que diferenciar entre lo que es un trabajo, ahora lo diré en un sentido más vital, y lo que es un empleo. Claro. Un trabajo es lo que yo doy al mundo, es decir, lo que yo hago, lo que me gusta hacer y lo que yo haría sin que me pagaran. Mientras que el empleo es lo que voy todos los días, me levanto temprano y lo hago porque no tengo más remedio. Entonces, si de repente me quitaran esa esclavitud, me quitaran la necesidad de tener un empleo y de que yo pudiera trabajar en lo que yo quisiera, a las horas que quisiera, que fuera optativo, eso yo creo que sería una gran optativa. Eso ya ha pasado más veces en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que eran los esclavos los que llevaban a cabo ese trabajo sucio, digamos, para que las élites pudieran vivir. Imagínate la Acrópolis. Sí. Pero eso a las máquinas era una pequeña clase, era solo la clase alta la que podía permitirse eso. Si esto pudiera ser y se distribuyera la riqueza, podemos tener la clase media como nunca a unos niveles altísimos. Yo creo que es una utopía. Creo que eso de definirnos por el trabajo, en ese sentido. ¿Tú qué eres? ¿Eres albañil? ¿Soy farmacéutico? Que nos defina solo eso, o que nos defina como se decía nuestra posición en la cadena de montaje de algo, es algo muy triste. Si a mí me dicen, ¿tú qué eres fundamentalmente en el mundo? No, yo estoy en la cadena de construcción de tornillos de no sé qué y soy el puesto A25C. Eso es terrible, decir que eso es lo que me define. Sin embargo, ¿a ti qué te define? Que no sea mi trabajo. Digo, no, yo a mí me gusta pintar, y yo por las tardes de vez en cuando pinto, me voy ahí al retiro y pinto. Pues eso sería mucho, genial en comparación con lo que tenemos ahora. Entonces, ya digo, yo creo que el liberarnos del trabajo asalariado es lo mejor que nos podría ocurrir. Otra cosa es que es una utopía lejana todavía, que creo que no llegará todavía. Y sí. Martín, no sé si vas a ahondar, pero yo tengo una repregunta contigo que tiene que ver con lo que estamos estableciendo un poco, que esto va al obrero de la fábrica. Pero, sin embargo, gran parte de la innovación se está dedicando ahora al diagnóstico médico, a la inversión en bolsa, a los sistemas informáticos que programan sistemas informáticos, a los asistentes, bueno, muy poco inteligentes ahora mismo, ciertamente, pero a los asistentes que de alguna manera van a ocupar el plazo, muy sofisticado intelectualmente de la operadora. Es decir, que los trabajos intelectuales también son una amenaza ahora mismo, ¿no? O están siendo amenazados también. Sí, bueno, lo que iba a decir justo en esta línea y es el tema de una manera de defenderse. Lo que estamos viendo es con una mejor educación. Esto es un poco la clave que nos va a ayudar a enfocar nuestra vida para los próximos años. Quizá los esquemas educativos que hemos estado viviendo en los años pasados pues se están quedando antiguos. Nosotros, de hecho, en la universidad pues estamos verdaderamente sometidos a una revolución en la forma de enseñar. Veníamos enseñando de una manera clásica, donde el profesor dicta una serie de recetas que pueden aprender los alumnos y que le ayudan luego en su actividad profesional, pero esto está evolucionando porque ahora ya esas recetas a lo mejor ya no te van a valer de forma directa. Entonces lo que tienes que hacer es aprender habilidades a enfrentarte, a reinventarte a lo largo de toda tu vida. Entonces en la universidad cada vez pues somos más conscientes de que se trata de educar una serie de habilidades profesionales que te permitirán a lo largo de tu vida seguirte formando en aspectos que te van a apuntar, enfrentarte a los cambios que van a ir viniendo. Entonces esto se está dando en todas las profesiones y efectivamente antiguamente digamos que las tecnologías lo que trataban era de mecanizar tareas manuales. En los últimos años están mecanizando tareas cognitivas. Ya no solamente hacemos robótica industrial, sino que estamos ayudando, por ejemplo, a un médico a que cuando revisen las radiografías pues no tenga que revisar una radiografía detrás de otra y perder un tiempo enorme en estar revisando, porque ya tiene herramientas de inteligencia artificial que le permiten identificar pues patrones que pueden haber ahí. En la educación, por ejemplo, ya empieza a haber la famosa corrección de exámenes con ordenador, que esto tanto nos encanta a los profesores. ¿Por qué? Porque hay una rutina que es una tarea repetitiva, que es ir revisando todos los exámenes, y bueno, ya hay unas soluciones. Evidentemente la corrección con las capacidades de corrección que se requiere pues no es muy difícil, pero algunas tareas de ver exámenes parecidos, los ordenadores son capaces de identificar grupos de exámenes comunes, y en esto
en la educación masiva vía Internet, pues está siendo una solución para llevar al público general a través de Internet unos métodos de educación que antes estaban reducidos a la universidad. Sí. Entonces, como conclusión, pues la clave aquí también, aparte de la renta universal, que esto tiene como estamos viendo, distintos enfoques, yo enfatizaría también en el aspecto de educación, que nos va a ayudar a todos a enfrentarnos de una manera más adaptada a los cambios que van a venir. Además, según hablabas, se dibujaba casi un paralelismo entre esta inteligencia artificial y el proceso de la globalización, que la radiografía que iba al doctor indio o la operación de teleoperador que iba a Latinoamérica o iba a Filipinas, que de repente se sustituya ese llevarlo a los países en vías de desarrollo para que lo lleve una inteligencia artificial, es un proceso paralelo. Es decir, que los efectos probablemente ya lo estemos viviendo porque ya estamos viviendo en una globalización. Os quería plantear, sobre todo vosotros dos, a los que tenéis libro, toda esta parte de experimentos que ha habido, es decir, casos que ha habido, gente que quiere sacar conclusiones, hay gente que ha hecho proyectos, Finlandia, Stockholm ahora en California, incluso alguno pequeñito aquí en España que están hablando en Barcelona o en Aragón, que muchos están intentando encontrar un patrón de que lo mejor es darle dinero a los pobres, entre comillas, ¿no? Es decir, a la gente que está en necesidades, lo que no necesitan son asistencia, sino que se les da el dinero a ellos y es lo que mejor funciona para que salgan de la pobreza. Y todos estos experimentos, ¿creéis que se pueden sacar conclusiones? ¿Cómo lo veis? O sea, yo querría aprovechar la respuesta también para comentar un punto que ha sacado Marta. Es verdad que puede haber colectivos vulnerables que con la adopción de tecnologías queden desempleados, pero esto per se no justifica la adopción de una renta básica, como mucho justificaría la adopción de una renta mínima, y creo que hay que distinguir muy claramente entre ambos conceptos. Es decir, una renta básica es una renta universal e incondicional, y esa universalidad e incondicionalidad implica que la va a cobrar todo el mundo, esté desempleado o no lo esté, sea rico o sea pobre. En el ejemplo extremo, Philippe Van Parijs, probablemente el filósofo que más ha hecho por defender la renta básica, dice que habría que pagar la renta básica incluso a los surfistas de Malibú que no quieren hacer absolutamente nada productivo para la sociedad, salvo estar surfeando, que es legítimo, por supuesto, pero no están haciendo nada productivo para la sociedad todo el día. Pues bien, incluso a ellos, para financiarles a costa del resto de la sociedad que sí está trabajando para generar riqueza, su modo de vida. Un apunte, Juan, porque aunque tú tienes una postura fuerte y tienes el título de tu libro, sí que hay cierta corriente ¿no? Friedman que ha salido, economistas liberales que apuntan en que un efecto positivo de la renta básica desde el punto de vista liberal es un Estado mucho más ligero. Es decir, que hay una corriente liberal que sí apoya la renta básica universal. Bueno, claro, hay, por ejemplo, Milton Friedman apoya la renta básica para sustituir todas las prestaciones del estado de bienestar por un cheque que se entregaría a todos los ciudadanos. En ese caso, incluso yo me podría plantear si ese escenario no es mejor, es decir, darle libertad de elección a cada persona y que no sean los políticos quienes tutelen cómo gastar su dinero. Y precisamente aquí también quiero ligar con algo que ha comentado Íñigo antes. Vivimos en un momento de incertidumbre, es posible. Vivimos en el momento de mayor riqueza de la historia de la humanidad, es cierto, pero también vivimos en el momento en el que el Estado es más grande en la historia de la humanidad, y el Estado ha surgido, sobre todo el Estado sobredimensionado que tenemos hoy, con el pretexto de reducir la incertidumbre. Entonces, yo aquí me plantearía si no ha habido un fracaso estructural del Estado que, pese a devorar el 50% de la mayor riqueza que ha generado la historia de la humanidad, nunca es incapaz de asegurar una mínima certidumbre a sus ciudadanos. Y la propuesta que estamos planteando o que estamos debatiendo de la renta básica supone cebar todavía más el tamaño del Estado, es decir, quitarle todavía más ingresos a la población para que los políticos los gestionen, cuando los políticos no están siendo capaces, quedándose con la mitad de la riqueza que produce cada año la sociedad, de reducir su inseguridad o su incertidumbre. Me plantearía si quizás esa riqueza se quedara en el bolsillo de la gente, si no sería mucho más capaz ella misma de buscarse otros mecanismos para reducir esa incertidumbre. Y con respecto a los experimentos que planteabas, yo creo que los experimentos no sirven absolutamente o prácticamente para nada por dos motivos. Primero, son experimentos temporales, es decir, se le dice a una persona: usted va a recibir sin trabajar todos los meses
800 euros al mes, pero al cabo de 2 años se le acaba la renta básica. ¿Quién va a dejar su empleo por el hecho de que durante 2 años le paguen 800 euros mensuales? Hombre, puede haber una cierta deserción, es verdad, pero no va a haber gente que buenos empleos los vaya a dejar. Esto es como si nos dan a cualquiera de nosotros 15.000 euros de golpe y nos dicen, ¿dejas tu puesto de trabajo? Pues no necesariamente. Y segundo, y sobre todo, estos experimentos no tienen en cuenta el efecto sobre quién paga la renta básica. ¿Por qué? Porque el coste es minúsculo, lo paga el presupuesto general del Estado o de una comunidad autónoma o incluso de un ayuntamiento, pero es que estamos hablando de que para implementar la renta básica a escala nacional hace falta subir el impuesto sobre la renta a ciertas partes de la población al 60 o al 70% en términos medios, no en términos marginales. Por tanto, claro, ese efecto que sería devastador sobre la propensión a trabajar de la gente y que haría descender enormemente la recaudación, no la aumentaría, no se tiene en cuenta por estos experimentos. Perdona, Íñigo. Sí. No, dale, pedía solo la palabra. Un asunto muy interesante con respecto a qué bueno sería implantar en la sociedad la renta universal o la básica es con qué lo comparamos, cuál es la alternativa. Claro, porque para valorar el coste que eso tendría tenemos que ver a qué nos arriesgamos si no lo hacemos para valorar bien esa situación. Si lo comparamos con la situación actual, a lo mejor lo vemos diferente a la hipótesis del futuro. En la Edad Media hay un cuadro de un pintor flamenco, Peter Bruegel, perdonad mi pronunciación del flamenco, del Dutch. El país de Jauja, y él dibuja un Jauja como un lugar en el que los ríos son de vino, las hogazas de pan salen de los árboles, y era una situación de una hipotética sociedad en la que no hacía falta trabajar y lo que dibuja son unos ciudadanos, por llamarlos de alguna manera, absolutamente perdidos, vagos y ni siquiera capaces de moverse por lo borrachos y obesos que están. No sabemos efectivamente, hasta que no se lleven a cabo experimentos más realistas, qué pasaría si todo el mundo, como se está probando ahora en Silicon Valley, recibiera $2.000 al mes por no hacer nada, por ir a surfear a Malibú, si quiere, o por hacerse un doctorado o aprender a tocar el piano o poesía decimonónica. Tal vez decidirían jugárselo al póker y tomar cocaína, no lo sabemos. Habría que hacer esos experimentos para ver cuál es el efecto real de ese supuesto país de Jauja. Teniendo en cuenta que la automatización de los empleos y esa sociedad donde la inteligencia artificial sustituye muchas de las tareas humanas que tenemos ahora, sí sabemos las que no van a sustituir o las que van a tardar más en sustituir, que son todas aquellas que tienen que ver con la empatía, con las relaciones humanas, con la escucha, con lo que nos hace, digamos, más humanos, esa intuición, esa creatividad. Si consiguiéramos vincular una cuestión a la otra, podríamos aventurar una sociedad mejor en la que vivir. Claro que hay un riesgo, el riesgo de la holgazanería del país de Jauja, pero hay otro riesgo asociado, que es el de los luditas, que igual que sucedieron a principios del siglo XIX, podrían resurgir y están de alguna manera resurgiendo, de la gente que no ve que la solución sea más tecnología. Yo realmente creo que la solución a los problemas que plantee la tecnología los va a dar la tecnología si se sabe implementar bien. Mi hipótesis no es la holgazanería, es hacer cosas que no generan valor para los demás, había una para uno mismo. Sí había una valoración moral, digamos, de origen calvinista, en ver que recibir dinero por no hacer nada es algo negativo per se. Si lo hay, no veo nada negativo. No es mi caso. Claro, ojalá lo hubiera para todos. Ya todos. decía la Biblia que el trabajo es castigo de Dios. Así que, Íñigo. Un par de apuntes, a ver si lo consigo sintetizar, porque creo que hemos entrado en una parte del núcleo de la discusión sobre la posibilidad política y económica de la renta básica. Uno que no me resisto a hacer, aunque no quiero que nos desviemos por ese camino. Todas las experiencias en sociedades complejas que hemos conocido, en las que el Estado colapsa o desaparece, son sitios donde la ley del más débil es sustituida por la ley del más fuerte. Y por tanto, donde las mafias o los señores de la guerra, los que tienen mucho dinero, consiguen imponer su voluntad por encima de la mayor parte de la gente. Las peores distopías en ciencia ficción son casi siempre lugares en los que el Estado colapsa y deja el lugar de señores hiperpoderosos. Lo podemos ver, por ejemplo, en las calles de Madrid. Hay mucha gente de
África, de Asia, de América Latina, que les gusta venir a estudiar a Madrid, no solo por el peso y la importancia de nuestras universidades, sino, por ejemplo, porque pueden volverse a casa caminando a las 4 de la mañana después de estar de cañas. ¿Y eso por qué es? Eso es porque tenemos estados desarrollados. Y como hay menos desigualdad y hay más orden público y hay más instituciones, uno no tiene que circular por las calles en un 4x4 acorazado corriendo por temor a que lo secuestren. ¿Eso por qué es? Porque tenemos Estado, porque no hemos tenido una sociedad en la que el Estado ha sido sustituido simplemente por la violencia o por la capacidad de ver quién desposea al otro de forma más rápida. Y luego me parece que hay 3 cuestiones rápidas. La cuestión de quién paga la renta básica. Hay un cierto tipo de escuela económica muy desarrollada, digamos, de orientación liberal o conservadora, conservadora, que básicamente defiende que cualquier coste adicional para las partes más ricas de la sociedad va a hacer que esos sectores se vayan a otros países. Según esa lógica, las sociedades más pobres, con estados menos desarrollados que ponen menos carga impositiva, estarían llenas de inversores decididísimos a montar complicadísimos procesos productivos para desarrollar plantas de producción en esos países. Y sucede al revés, las empresas no van necesariamente donde los impuestos sean más bajos, van también donde las infraestructuras sean mejores, donde la formación educativa sea más alta, pero eso cuesta y hay que pagarlo, donde los trabajadores tengan más renta disponible y por tanto consuman más, pero eso también cuesta, donde las tecnologías de la comunicación y la información estén más desarrolladas, pero eso también cuesta. No es verdad que las empresas, porque si no, qué sé yo, tendríamos Suecia o Dinamarca vacías de empresas. No es verdad que las empresas vayan donde los impuestos sean más bajos, van donde las posibilidades de seguridad jurídica, desarrollo empresarial y conexión son más fuertes, pero eso implica una apuesta determinada por un modelo de desarrollo económico. Con respecto a la cuestión que ahí me parece que es muy importante, renta mínima o renta universal, ¿no? Renta mínima solo para los pobres o renta universal como derecho para todo el mundo. Creo que esta es una discusión muy interesante. Creo, de hecho, que no tiene mucho sentido adoptar como posiciones dogmáticas desde el inicio, o una u otra. Creo que vamos a ir caminando en una dirección de universalización que a lo mejor al principio empezará por los sectores más vulnerables, pero le veo 3 problemas a la renta mínima. 1, no es sostenible políticamente. Las sociedades suelen cansarse de sostener servicios por los que no disfrutan. Los sectores medios, por ejemplo, el Obamacare fracasa en Estados Unidos porque Trump consigue convencer a los sectores medios que no tienen ellos por qué pagar por servicios para los más pobres. Así que políticamente no es sostenible. En segundo lugar, cuesta administrarla. Necesitas todo un ejército burocrático que examine caso por caso quién la merece y quién no. Y eso cuesta mucho dinero, cosa que los servicios universales no tienen. Y en tercer lugar, es mucho más cara. No sé si recordáis cuando tuvimos la discusión aquí sobre que los migrantes sin permiso de residencia no pudieran tener acceso a la sanidad universal, una parte de los profesionales de la salud nos decían, ojo que eso es más caro, porque como no les vacunemos, por ejemplo, como no prevengamos enfermedades que en España ya estaban erradicadas, nos vamos a gastar al final del año mucho más dinero en presupuesto sanitario por el hecho de no haberlo universalizado. Ojo que a veces universalizar es más barato que lo que te cuesta. Estados Unidos gasta por habitante mucho más en gasto sanitario que España, donde hay sanidad pública, universal y gratuita. ¿Por qué? Porque como no puedes prevenir, porque te lo cobran, lo que haces es que no vas al médico hasta que ya resulta que tienes que pagar el triple. A veces universalizar, al revés, sale más barato. Bueno, se nos ha ido el debate casi al modelo socioeconómico de la sociedad. Normal. ¿Y queréis intervenir? ¿Nos queda un poquito antes de las preguntas? Yo quería solo un apunte. Cuando me ha contestado Luis que cuando la destrucción de empleo de algún modo se puede subsanar porque en otros sectores no va a ocurrir. Mira, Elon Musk, el presidente de Tesla, todos lo conocemos, ha dicho que quiere que sus factorías ha utilizado una expresión muy bonita, alien battleships, es decir, acorazados alienígenas, que quiere que sean fábricas absolutamente automatizadas en las que no hay ni una persona. Pues imaginar que eso llega, pues me imagino, no sé, en los campos de producción de China, en las planicies, que son ciudades enteras donde producen millones y millones de personas, todo eso, alien battleships. Eso van a ser millones y millones y millones de puestos de empleo. Eso por mucho, y yo digo, no sé, youtubers, hay 4, o sea, es decir, ¿cómo es posible que otros sectores puedan absorber eso? Si nos vamos a la larga, es que estamos viendo un poco a corto plazo, a la larga, si la inteligencia artificial sigue funcionando y no solo la industria, que en España no es tan importante, sino el sector servicios, todo se va haciendo, es que va a ser imposible, por mucho que aparezcan otras cosas, no se puede resolver. Yo creo que eso es casi de sentido común, no creo que pueda. Y entonces a la larga la renta básica universal no va a ser ya una cosa que va a ser necesaria porque es insostenible absolutamente con
Sí puede. Quiero decir, hace 30, 40 años, youtubers podría haber habido 0. ¿Por qué? Porque esa gente tenía que estar trabajando, no por tecnología, sino porque esa gente tenía que estar trabajando de otras maneras. Plantéate cuál es la cantidad de espectadores mínimos que necesita, por ejemplo, una serie para ser viable. Hoy la cantidad de espectadores mínimos es X porque somos bastante más pobres. Si la renta por ciudadano aumenta, porque vía aumento de la productividad, podrá haber series, por ejemplo, mucho más nicho que serán rentables con mucha menos cantidad de espectadores. Por tanto, podrá haber muchos más youtubers, por ejemplo, que ganen dinero simplemente porque la gente tendrá más renta y se lo podrá pagar. Pero y habrá youtubers informáticos que también le quitarán el trabajo a los youtubers. Sí. A ver, sí, si vas habrá máquinas youtubers, youtubers. Si vas a un escenario de robotización completa, evidentemente el trabajo acaba y eso es positivo, pero no estamos hablando todavía, creo, de ese escenario donde todo es robotizado, sino del escenario donde una parte importante, aunque sea importante, es robotizado. Hemos llegado a un escenario un poco distópico. Los youtubers nos pagarán la renta básica. No sé si puede ser la síntesis de la mesa. ¿Qué les parece a los youtubers? Algunos hemos tenido esta mañana aquí con los chavales. Pero me avisan de que es el tiempo del turno de preguntas, que tenemos algunos minutos para quien desde acá quiera preguntar. Por aquí tenemos. Y le pasa a mí que nos enteramos. Hola, ¿qué tal? Yo he trabajado 30 años en una multinacional informática. No cabe ninguna duda que el objetivo de todos es reducir puestos de trabajo, de todas las empresas. Esto no solo son los taxistas. Tú haces tus transacciones en el banco y los bancos están reduciendo oficinas masivamente. O sea, no es una cosa de futuro, esto está ocurriendo ahora mismo. ¿Se crearán nuevos puestos de trabajo? Cuando Facebook compró WhatsApp, todos usamos WhatsApp, WhatsApp tenía 50 empleados. 50 en el mundo. Y yendo todavía más allá, es decir, yo creo que el escenario es clarísimo y va a ir en este sentido completamente. Yendo todavía más allá, la educación y el trabajo, y lo habéis mencionado. Hacer surf está bien, el problema es la holgazanería. Es decir, ¿qué va a ocurrir en una sociedad como la nuestra, que a lo mejor una buena parte de la población se pone a beber cerveza y ver el partido de fútbol si tiene muy claro que no va a trabajar? Y yo creo que es fundamental empezar a plantearse este futuro para ser capaz de educar a la población en un escenario sin trabajo, porque les estamos educando a la gente para un mundo que no va a existir. Vosotros que habéis entrado más en el tema educativo y trabajáis en el mundo educativo, ¿qué le podemos decir? Bueno, yo por la parte educativa, yo insistir en que los pasos que se está dando, como he dicho antes, no es educar para un escenario en donde no hay trabajo o todas las máquinas ocupan a las personas, sino que más bien lo que hay es una potenciación de las capacidades de las personas con ayuda de las máquinas que nos quitan las tareas repetitivas, y lo que decíamos antes de una necesidad de adaptarte a nuevos escenarios porque todo va muy rápido. Pero el estado de tecnología actual no nos muestra que vayamos a tener una invasión total de las máquinas y que se va a reducir en un porcentaje tan enorme como a veces se ha llegado a comentar de puestos de trabajo. Y de hecho en los últimos años lo que se está viendo efectivamente es que no está pasando. O sea, lo que está pasando es una transformación de puestos de trabajo, pero se van generando nuevos puestos de trabajo. O sea, está claro que las empresas reducen personal, como decías antes, buscando aumentar la productividad. Pero lo que se está buscando es encontrar mecanismos de formación para poder ayudar a la gente a trasladar y a replantear sus puestos de trabajo. Ese es el planteamiento que yo veo más realista para los próximos años. Estamos hablando de los próximos 10, 20, 30, 40 años. Nos dicen que nos queda tiempo para una pregunta que sea rápida y fácil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el señor Errejón. Bueno, en realidad son dos preguntas. Mire, yo soy un empresario que llevo 15 años desde que me hice autónomo. Entonces he calculado que yo estoy unos 3 meses al año prácticamente trabajando gratis para poder contribuir con el Estado. Entonces sí que me gustaría, usted que es un buen orador, que nos explicara, que bajara a la tierra
¿quién van a ser realmente los que van a pagar esta famosa renta básica? Yo no sé si son las empresas del IBEX 35, que luego supongo que si estas empresas tuvieran que pagar más impuestos, luego posiblemente lo llevarían a los propios consumidores, ¿no? Por ejemplo, una Telefónica pues encarecería las tarifas, o una empresa de energía podría encarecer las tarifas. Entonces, a mí sí que me gustaría que bajara a la tierra el quiénes van a ser realmente los que van a poder pagar esta renta básica universal para que lo entendamos los ciudadanos. Y la segunda pregunta muy rápida es en relación a qué opinión tiene usted en referencia al referéndum que hubo en Suiza, en el cual se preguntó a los ciudadanos por una renta básica universal de 2.250 euros y prácticamente el 80% de la población dijo no. Y bueno, pues a mí me gustaría saber cuál es su opinión en base a eso. Gracias. Muchas gracias. Desde la tierra desde la que he hecho toda la exposición. Con respecto al referéndum en Suiza, si yo tuviera salarios suizos es posible que sintiera menos la necesidad de la renta básica, pero en todo caso creo que se haga el referéndum refleja que es claramente una idea que se va abriendo paso y con la que vamos a tener que lidiar mucho en los próximos años. Con respecto a quién la paga, yo no creo que uno cuando trabaja para pagar servicios trabaje gratis. Uno trabaja, por ejemplo, para pagar que después pueda haber pensiones o que se puedan pagar las carreteras por las que uno circula. Si uno tuviera que pagarse solo las carreteras por las que cree que tiene que circular, es posible que yo la carretera Madrid-Vigo no la quisiera pagar porque yo es que en realidad nunca he ido a Vigo y el día que la necesite pues es que a lo mejor no está hecha. Creo que las sociedades más desarrolladas no son las sociedades en las que tenemos más dinero necesariamente en el bolsillo, sino en la que una buena parte de las necesidades que tenemos que cubrir son necesidades que están garantizadas como derechos para la mayor parte de la población. En todo caso, te diré que de los impuestos que pagas, un grueso de lo que pagas, el grueso de lo que pagas, la parte más grande la pagas para cubrir las prestaciones de desempleo, fruto de un tipo de política económica que ha empobrecido una parte de la sociedad española. O sea, de esos 3 meses que has calculado, hay una parte muy importante que la pagas en prestaciones de desempleo y hay una parte todavía más importante que la pagas en amortizar los intereses de la deuda. No te creas que esa parte la estás pagando para senadores, y a mí el Senado me parece que no tiene ninguna razón de ser tal como existe, pero el grueso de los presupuestos generales del Estado se te está yendo en pagar prestaciones de desempleo y se te está yendo en pagar deuda. Con respecto a quién la pagaría, lo he intentado explicar antes también desde la tierra, pero lo puedo repetir otra vez también desde la tierra. Las empresas no se van a los sitios donde les cobran menos impuestos. De hecho, tenemos países con carga fiscal mucho más alta que en España, en nuestro entorno europeo. La carga fiscal en España, sobre todo de las rentas más altas, es menor que en países de nuestro entorno y, sin embargo, tenemos menos inversión. ¿Y por qué tenemos menos inversión? Bueno, porque somos menos atractivos, por ejemplo, porque a ver quién se anima en invertir en la modernización de un proceso productivo cuando tiene una tasa de rotación de los trabajadores tan acelerada, o cuando tiene trabajadores con menos formación, o cuando tiene empresas más pequeñas, o cuando las administraciones públicas pagan más tarde sistemáticamente, o cuando tiene peores servicios y peor conectividad con la red de producción e intercambio europea. No es verdad que las empresas vayan allí donde haya menos impuestos, van allí donde hay más rentabilidad, pero la rentabilidad también requiere que alguien te tenga que comprar lo que produces. Y para que alguien te lo compre, las familias tienen que tener renta suficiente. ¿Y cuál es el principal mecanismo de renta o la principal fuente de renta de las familias? Pues hombre, los salarios. ¿Quién debería pagar la renta básica? Pues te doy tres datos muy sencillos. En España perdemos aproximadamente, creo que es una cifra del Consejo General de Economistas, unos 26.000 millones en fraude fiscal, que no es fraude fiscal de las rentas, porque el que tiene una nómina no se puede escapar, es fraude fiscal de las grandes fortunas. Además, hemos perdido 60.000 millones de euros en el rescate bancario sin que se nos haya ocurrido decirle a las entidades financieras que nos tienen que devolver un poco de aquello con lo que les hemos rescatado. Y además de eso, Gesta calcula que tenemos como en torno a 140.000 millones de euros de riqueza que los españoles no podemos acceder, escapada en paraísos fiscales o en el masivo fraude que cometen los más ricos en nuestro país. Eso no solo hace que España sea más injusta, hace que haya menos dinero para tener universidades mejores, para tener laboratorios mejores, para tener centros de producción o clúster con mejor inversión pública que después atraiga más inversión privada. Nos hace ser un país que compite por salarios bajos en vez de por mayor valor añadido. Perfecto. Una frase que Juan me la he pedido insistentísimamente, una frase. Bueno, no pagas 3 meses de impuestos al año, sino 6. Los impuestos, o sea, el dinero que va a intereses y a prestaciones de desempleo son 55.000 millones de 450.000, por tanto no es el grueso de... Pero son las mayores partidas.
de los presupuestos centrales del Estado, de la Administración Central, no de todo el Estado. Y luego las empresas evidentemente van donde hay más rentabilidad, y esa rentabilidad también depende de impuestos. Por eso Suecia y Dinamarca tienen impuestos de sociedades más bajos que España, y no sé, me quedarían muchas cosas por... Bueno, y el rescate bancario. A ver, el rescate bancario, es verdad, son 60.000 millones, es un atraco, pero es un atraco de un año. No podemos financiar una prestación que es... ¿Cómo que no? Que digo que no digo que con eso se pueda financiar sistemáticamente, digo que nosotros hemos nacionalizado bancos, sí, y muy mal hecho, a los que luego no les hemos exigido, por ejemplo, que den créditos a pequeños productores o autónomos. Pero que con eso no financiar la renta básica, porque es decir, eso es un gasto de un año muy mal hecho, pero es de un año, y estamos hablando de financiar 180.000 millones cada año, y eso es que no hay aprovechando el consenso en contra del rescate bancario, Marta, última frase y das por terminada la mesa. Quería decir que hay una cosa que los robots no van a podernos sustituir a los humanos, y es como clientes. Y las empresas van a seguir necesitando quien les compren los productos. Por eso, aunque en España el debate de la renta básica y de la renta universal se suele asociar a la socialdemocracia o a la izquierda, y en otros lugares donde se asocia al capitalismo, son las empresas las primeras preocupadas y las que están haciendo esos experimentos para ver cómo, si se automatizan los trabajos, pueden seguir teniendo clientes que puedan comprarles. Bueno, pues tenemos que cortar. Sigue toda la parte de debates, contenidos, educación y empleos y futuro discutiéndose aquí en el Live Citizen, así que seguimos tanto en online como aquí en presencial. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias,